Bienvenidos a todos a Onda Ciudad de los Puentes, a esta sección de entrevistas de Onda en mi Onda. Nos encontramos aquí con un artista y queremos conocer un poco su vida y su trayectoria, de todo el trabajo que ha realizado en torno al arte, que es a lo que se ha dedicado por más de 40 años. Entonces le quiero dar la bienvenida al maestro Luis Ernesto Olaya. Sí, muchas gracias. Pues hace un rato estábamos conversando y me comentaba pues de que toda su historia ha sido como en torno al río Magdalena, que el río le ha proporcionado, o bueno, nos ha proporcionado muchas cosas y su papá pues fue asistente pues de un biólogo, asistió a un biólogo y que estuvo como en todo ese proceso de investigación durante varios años en torno al río Magdalena y que entonces me gustaría que hablara un poco sobre eso. Sí, efectivamente. Nací prácticamente a orillas del Magdalena, en el banco, precisamente en ese recorrido que hacía papá con un biólogo de la Universidad Nacional, donde hacían un estudio sobre los peces del río Magdalena y eh, donde empieza prácticamente mi relación con el río. Profe, hay una cuña. ¿Cómo se llama el libro y dónde lo pueden encontrar? El libro se llama Los peces del río Magdalena, escrito por el biólogo César B. Miles. Actualmente sé que se encuentra en el Museo del Río. Me comentaba de que usted nació en Banco Magdalena, de que pues siempre estuvo esa cercanía hacia el río Magdalena, pero entonces, ¿en qué momento y cómo fue esa trayectoria de sus padres llegar a Puerto Bogotá, donde usted reside? Sí, papá era criador de trucha en Pueblo Viejo, en la laguna de Tota. Y ahí fue donde lo contactó el biólogo y lo tomó como su ayudante para hacer el recorrido por todo el trayecto del río Magdalena, clasificando los diferentes peces. Eh, Ahí pues comenzó mi relación con el río y hasta el momento pues la mantengo. Se radicaron acá, bueno, Puerto Bogotá y Honda pues los dividen dos puentes realmente, eso es la cercanía, pues Puerto Bogotá es corregimiento de Guados, Cundinamarca, pero pues queda más cerca a Honda, las personas que de pronto no conocen muy bien esa ubicación. Entonces, estuvo en Puerto Bogotá, hizo su primaria y su bachillerato aquí en Honda. Cuéntenos un poco, de pronto, pues ahorita hablando, estábamos conversando de que esa primera impresión que usted tuvo con el arte fue en el colegio. Entonces, cuéntenos, ¿qué colegio fue? ¿Cómo eran esas clases de arte que lo sumergieron pues de pronto a ver esto más allá de un hobby como algo más interesante? Sí, efectivamente yo vivo en Puerto Bogotá, pero uno se considera de Honda porque, por ejemplo, en el caso mío, mis padres tuvieron negocio en Honda, yo estudié mi primaria y mi bachillerato aquí en Honda. Yo hice toda la primaria en el Colegio San Bartolomé y soy bachiller del Colegio Santander. Entonces, la vida mía se ha desarrollado en Honda y Puerto Bogotá. Entonces, yo, a pesar de que no vivo en Honda, yo también me considero hondano. Bueno, usted se gradúa aquí en Honda de bachiller y usted decide estudiar una carrera profesional. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue esa travesía de pues, irse de Honda y estudiar? ¿Qué fue lo que estudió? Sí, aquí después de terminar el bachillerato decidí presentarme a la Nacional a filosofía. Efectivamente pasé el examen, hice mis estudios en la universidad y aproveché al mismo tiempo los cursos que la universidad ofrece cursos que llaman de extensión cultural, es decir, cursos, por ejemplo, de bellas artes, de pintura, de dibujo, para estudiantes que no pertenecen, digamos, a la Facultad de Bellas Artes. Entonces, allá estuve estudiando dibujo artístico durante 4 años y allá prácticamente también empezó mi actividad como dibujante y como pintor. Ahí empecé a hacer y realicé mis primeros trabajos de pintura.
y fue docente también, y un momento decide devolverse a Honda a enseñar su arte. Sí, efectivamente estando en Bogotá y trabajando ya también en pintura y en algunos colegios enseñaba dibujo artístico y filosofía por cuestiones familiares. La salud de mamá, el negocio que ellos tenían acá, entonces hicieron que tomara yo la decisión de venirme a acompañar a mamá, que ya tenía una edad avanzada, venirme a hacer un poco de frente al negocio que tenían y me regresé aquí para Puerto Bogotá, para Honda, y continué mi trabajo de pintura, que de todas maneras como actividad me gustaba más y me llama la atención que la enseñanza de la filosofía, cosa que no puede, digamos, decirse que carece de importancia y todo eso, es una cuestión de gusto. Entonces, ahí prácticamente empecé mi trabajo como pintor. Claro, eso ya hace bastantes años y hasta la fecha continúo con él y me interesa mucho la divulgación de esta actividad y por lo tanto realizamos continuamente talleres, cursos, tengo algunos alumnos, eh, tengo algunas alumnas que han sobresalido ya en la actividad artística, como la profesora Rodestela, que logró, digamos, ser reconocida por el Banco de la República y fueron aceptadas algunas de sus obras para las exposiciones itinerantes que hace el banco. Igualmente y actualmente trabaja conmigo otra alumna, ya hace más de 10 años, que es Mónica Montenegro, que también ya ha tenido su reconocimiento por parte del Ministerio de Cultura al ser adquirido por el mismo Ministerio de Cultura algunos de sus obras que actualmente se encuentra en exposición allí en el Museo del Río. Comentaba hace un momento de que realizaba talleres. Cuéntenle a las personas en dónde hace sus talleres y de pronto cómo lo pueden contactar a usted. Sí, el año pasado estuvimos haciendo talleres allí en la plazoleta de los Conquistadores. Hemos ido a algunos barrios como Arrancaplumas, Caracolín, para con niños realizar talleres de pintura sobre piedra. Quisiera ahí, ahora que hablo de piedra, digamos, resaltar un poco esta actividad, que esta actividad tiene que ver un poco también con mi cercanía al río, ¿verdad? Entonces, esa cercanía al río hizo que las piedras del río me llamaran la atención y empecé a utilizarlas como soporte para las pinturas. Igualmente, el río nos ha ofrecido sus troncos que bajan cuando hay creciente del río, aprovecho el río y también lo utilizamos como soporte para pintura. La relación con los pescadores pues ha sido muy importante porque nos han enseñado, por ejemplo, a elaborar los remos o canaletes que llaman ellos, que lo hacemos artesanalmente con machete, como lo hacían anteriormente los pescadores. Igualmente el río nos ofrece sus paisajes, nos ofrece todos los elementos, digamos, de pesca, los pescadores, los peces, y todos ellos han servido de tema para nuestras obras. En esa sintonía de que, bueno, de que hace su arte en piedras, en cuadros, en murales, ¿qué otros elementos utilizan como el canalete? Sí, lo que decía, la madera, que son los troncos que bajan por el río. Esos elementos son los que actualmente más estamos utilizando, que cosa que lo venimos haciendo ya hace varios años. Y como decía y llamaba la atención sobre la alumna Mónica, ella ha aceptado y ha captado muy bien esta posibilidad que nos brinda esos elementos del río, ¿no? Pero es que nosotros también consideramos al río pues no solamente como
como el flujo de agua que va por allá, ¿no? El río es algo más complejo y si no estoy mal, eh, el escritor William Ospina se refería a algo en ese sentido al decir que el río son los pescadores, el río es el paisaje, la flora, la fauna, el río es las leyendas, los mitos y todo eso, ¿no? Entonces nosotros hemos captado, digamos, esa idea y comulgamos muy bien con ese punto de vista, que creo que es el punto de vista más acertado cuando se quiere dar una definición y una comprensión de lo que realmente es el río Magdalena. Hemos tenido la oportunidad de mirar diferentes murales que ha realizado aquí en el municipio. Incluso hace poco, por parte de la Casa Museo Alfonso López Pumarejo, pude ver una fotografía en donde le estaba como asesorando, dando ahí unas clases o una asesoría a unos jóvenes del mismo Colegio Santander, que ellos eran los que pintaban ese mural, que se encuentra en la bahía a un costado del Colegio Santander. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, lo trabajamos allá, el mural al que usted se refiere, lo trabajamos allá al lado del Colegio Santander y sí, efectivamente tiene que ver con la divulgación, que es una de las cosas que más me interesa, Sí. Divulgar esta actividad, ¿no? Y trabajamos con un grupo de muchachos allá del colegio y realizamos ese como el último mural. Anteriormente en Puerto Bogotá también, alrededor del colegio de bachillerato allá de Puerto Bogotá, realizamos los murales. A la orilla del río, aquí por la parte de Honda, también tenemos varios murales. En el Museo del Río tenemos un gran mural de casi 30 metros que llamamos la línea del río. Entonces, el muralismo, digamos, también ha sido una actividad que nos llama mucho la atención por el vínculo, digamos, que tiene como más inmediato, más cercano con el espectador. ¿Qué opina de esos jóvenes? Porque hay varios aquí en el municipio que se están sumergiendo en el arte, que les gusta también la pintura, que les gusta realizar murales. Le comentaba hace un momento que, bueno, en la casa de mis abuelos realizaron un mural, una joven del barrio lo realizó, se llama Gina, y hizo un lore. Entonces me gustaría pues saber su impresión acerca de eso, de todo en algún momento uno llegará a tener un espacio dedicado al arte y dedicado a que no se pierda esta tradición de que los mismos jóvenes sean los que en un futuro sigan recorriendo pues este camino, ¿no? Sí, sería, digamos, lo ideal. Pero aquí es importante tener en cuenta que, digamos, las alcaldías, las autoridades, digamos, municipales, tengan una visión de la importancia de la práctica, digamos, artística de todas las personas, a cualquier edad, desde niños hasta personas adultas, todos van a recibir de una u otra manera su beneficio, no esperando que todos sean artistas, ¿verdad? Sino el ejercicio, digamos, intelectual, el ejercicio mental que se hace al realizar la actividad de la pintura. En los niños es muy importante, ¿sí? Su cerebro en crecimiento, claro, hasta determinada edad, se beneficia mucho con ese ejercicio mental que implica la actividad, digamos, de la pintura. Incluso desde los propios colegios se puede empezar a realizar, o por lo menos a realizar, no, sino a tener más en cuenta esta cátedra de artística, como estábamos hablando en su momento, que en su infancia pues artística era una materia que digamos en su proyecto final. ¿Cómo era ese proyecto final que ustedes realizaban en sus clases de artística? Sí, pues eran exigentes en los colegios. Ahora se ha perdido un poco, digamos, la visión de esa importancia que debe tener la enseñanza, digamos, del arte, de la pintura en este caso, ¿no? Sería bueno revisar, ¿sí? Estos pensum académicos y efectivamente darle la importancia que el arte merece. Usted todos los fines de semana
está exponiendo sus obras, ¿verdad? Junto a Mónica. Me gustaría que les dijera a las personas en dónde lo pueden ubicar y cuál es su número de contacto. Sí, actualmente ya desde hace unos meses estamos aquí, digamos aquí donde celebramos esta entrevista, Sí. es decir, en el Hotel Bella Época, que su propietario, don Luis Enrique Larrota, nos ha facilitado en la parte de afuera un sitio muy especial para exponer nuestros productos y aquí estamos todos los fines de semana, inclusive también en esos sábados y domingos damos clases de pintura. O sea que quien quiera venir a ver y de pronto acceder a estas clases de dibujo y de pintura que digo, pues están todos invitados. Mi contacto, es decir, mi celular es el 311-608-4280. ¿O cuál ha sido esta experiencia como más difícil en torno a crear una obra que haya tenido? Digamos, de un mural que se le haya sido un poco complejo o una obra. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Es que ahí en ese sentido hay que entender que pintar no es sencillo, dibujar tampoco es cosa fácil, ¿verdad? Implica una actividad intelectual y implica ejercicios, experimentos y como se dice, ¿verdad? El dibujar, el pintar es una actividad intelectual, simplemente el cerebro ordena la mano y la mano realiza pues lo que el cerebro le ordena. Como digo, hay que apropiarse, digamos, de ciertos conocimientos y también, sobre todo, del ejercicio práctico continuo, permanente y de pronto de largo tiempo. ¿Cómo maneja usted las horas de su trabajo? O sea, cuando tiene un encargo o algo, ¿cómo se dedica usted? ¿Usted le dedica horas, por minutos? O digamos, usted dice como que esta tarde lo voy a hacer, o llega de la nada como las ganas de realizarlo y usted dice como que me voy a dedicar y empieza. Sí, claro, es cierto, hay que tener cierta disposición en determinados momentos para que el trabajo resulte, digamos, más estado de ánimo que fructífero, también. ¿verdad? No es cumplir un horario, obviamente, sino que cada cual, y en eso seguramente los que pintamos tenemos varios momentos, varias circunstancias, varios estados anímicos que nos impulsa a trabajar o en determinado momento a no trabajar. Entonces eso es un poco relativo, ¿verdad? Aquí no es el horario allá, digamos, que nos marca el reloj, sino más bien tiene que haber, ¿sí?, un estado emocional
que nos lleve a realizar esta actividad. Muchísimas gracias por estar aquí en Onda Mi Onda, de Onda Ciudad de los Puentes. Ha sido un placer. También agradecerle a este hotel que nos proporciona la locación para poder realizar esta amena entrevista y gracias por estar aquí. Y a usted muchas gracias por colaborar en la divulgación, digamos, de este tipo de actividades que lo requiere el hombre, digamos. Sí, y también es muy importante que las personas de pronto sepan eso que hay detrás, porque muchas personas, que a mí también me pasó, que quieren saber un poco de usted y de pronto solo se encuentran entrevistas en torno al arte y la cultura, pero no en torno a saber cómo fue su infancia, cómo empezó el arte en su vida, no sabía tampoco haber estudiado filosofía, entonces es como bueno eso de poder resaltar también como la trayectoria de las personas y poderle darle esa visibilidad que lo merecen y que la gente los conoce, no han escuchado, pero que no conocen a fondo pues, toda su historia. Sí. Entonces también gracias por contarnos un poco sobre eso. Sí, con mucho gusto.